Regresamos a Punto y Contrapunto. El gobierno de la Ciudad de México inició una nueva etapa de vacunación a personas adultas mayores con una nueva vacuna, nueva estrategia y un cambio en los requisitos de inmunización. Para evitar tumultos, esperas largas y actos de discriminación, la vacuna se aplica previa cita, en orden alfabético y sin importar la nacionalidad. Basta acreditar residencia y edad. Veamos en contexto. Con modificaciones en su estrategia, la Ciudad de México continuó este miércoles la vacunación a personas adultas mayores contra el COVID-19. Las autoridades aseguraron que hay dosis suficientes para todas las personas mayores de 60 años que puedan comprobar su residencia en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, mediante un sistema de citas, aplicación por orden alfabético y 6 macrocentros de vacunación, 2 por alcaldía. La administración de Claudia Sheinbaum busca agilizar el proceso de vacunación y mantener los niveles de congelación que requiere el producto. En la primera etapa, la vacunación en la Ciudad de México, se aplicaron 83,000 vacunas de AstraZeneca y en esta nueva etapa se aplicarán las primeras 200,000 dosis de la rusa Sputnik V que llegó esta semana. La vacuna debe usarse máximo 2 horas después de haberse descongelado y aplicarse en frío. Por ello, los congeladores deben estar cerca de los puntos de aplicación. A través del sitio mivacuna.salud.gov.mx, las personas pueden registrarse para recibir un mensaje con la fecha, hora y punto de vacunación, y en vacunación.cdmx.gov.mx podrán ubicar el módulo que les corresponde de acuerdo a su alcaldía de residencia. Las inmunizaciones se aplicarán hasta el próximo 5 de marzo con una meta de 20,000 dosis cada día. Quienes no tengan credencial para votar o pasaporte para identificarse o no tengan la ciudadanía mexicana podrán ser vacunados siempre que puedan acreditar su residencia y edad con su acta de nacimiento, además llevar su clave única del registro de población CURP. Punto y contrapunto. Bien, último tema de la noche. Comienzo contigo, Elisa. Hemos seguido analizando el proceso de vacunación en el país y hoy específicamente en la Ciudad de México, que inició la vacunación en 3 nuevas alcaldías. Aunque ser mexicano por tener nacionalidad mexicana no es requisito para recibir la vacuna, vimos algunas denuncias en Coajimalpa de personas que se les negó la vacuna por no tener la nacionalidad mexicana a pesar de ser residentes en esa alcaldía. ¿Cómo estás viendo tú el proceso de vacunación en general y en estos casos de discriminación? Pues ayer justamente lo discutíamos en las comunicaciones que tenemos previo a cada programa. Y una de las cosas que salió ahí es que todos deseábamos que ojalá fuese un error y no una instrucción, dado que a pesar de que el número de casos de las personas rechazadas no había sido muy grande, de todos modos sí había habido los anuncios escritos al exterior de los puestos de vacunación y eso preocupaba por varios motivos. Uno, digamos, es como el más práctico y prosaico, que es las personas residentes en México que trabajan en México y pagan impuestos en México, no pierden su derecho a la salud y por supuesto no pierden el derecho a la vacuna, independientemente de dónde hayan nacido. Pero el otro tiene que ver con un argumento de salud pública que me parece muchísimo más importante, es decir, se tiene que vacunar a documentados y no documentados, porque al virus le da igual cómo te llamas y dónde naciste y de dónde vienes, y si no llegas a la inmunidad de rebaño rápido, que significa básicamente tener a todos inmunes al mismo tiempo, pues los rebrotes aparecen, las mutaciones de las distintas variantes de esta cepa de coronavirus SARS-CoV-2 vuelven a emerger. Y la práctica internacional lo que nos está demostrando es que justamente los gobiernos están tomando estas decisiones de que la vacuna sea universal, completa y absolutamente abarcativa y que tenga los menores requisitos o las menores barreras de entrada posible. Es el caso, por ejemplo, de Alemania, en donde lo único que te piden es una identificación y un comprobante de residencia, y no te piden las vacunaciones, pero además priorizaron dentro del plan de vacunación, por ejemplo, la inmunización en los campos de refugiados de todas estas personas que están viniendo, sobre todo del Medio Oriente, a instalarse en territorio alemán, que todavía no han podido salir de estos campos. En el caso de México tendría que ser una prioridad también inmunizar a las poblaciones migrantes y en tránsito que se quedan de alguna manera varadas en nuestras fronteras. En Colombia lo mismo, las agencias, sobre todo las aseguradoras, mandaron al gobierno a toda la gente en su sistema independientemente de la nacionalidad, incluyen a los extranjeros y básicamente los criterios fueron exactamente los mismos, simple y sencillamente
reprobar la residencia. Estados Unidos es lo mismo, algunos otros países del Caribe igual. Entonces yo creo que si esto había sido un error y no una instrucción, qué bueno que se denunció públicamente, qué bueno que la ciudadanía lo hizo notar y se cambió la política, o más bien se dio la instrucción de no seguirlo cometiendo. Y si fue una instrucción, qué desafortunada instrucción, y qué bueno que también se corrigió. Creo Bien. que lo que sigue hacia adelante es preguntarnos también algunas otras decisiones que se están tomando, como ya suspender la compra de más dosis de vacunas, porque a pesar de que hoy en día la Cancillería haya asegurado estas 200 millones de dosis, la evidencia lo que está apuntando en aquellos lugares que ya van más rápido con la vacunación es que vamos a necesitar refuerzos probablemente a los 6 meses, de manera que sería mala idea cancelar la orden o el compromiso de compra de vacunas en el futuro en este momento. Bien. Eder, ¿tú cómo estás viendo este avance de vacunación en la Ciudad de México de la semana pasada a actualmente? ¿Ves una mejoría? ¿Qué más destacarías de estos casos de la vacunación para personas extranjeras y, como ya pone Elisa sobre la mesa, también para las poblaciones migrantes en México? Sí, esto ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, el hecho de que el gobierno de México comprara vacunas de más, es decir, ya todo el mundo tenemos asegurado como 1.5 vacunas por persona en México. Eso, ese excedente permite que se le también proporcione la vacuna a las personas migrantes que no tienen documentos. Eso lo suscribo totalmente. Me llama la atención algo. A ver, hubo algunos errores de logística el primer día en la Ciudad de México que se corrigieron de inmediato. La jefa de gobierno salió, esclareció, explicó cómo se iba a corregir y han venido haciendo ajustes. En 2 días o 3 días vacunaron a más de 83,000 adultos mayores de solo 3 alcaldías. Está bien, o sea, yo creo que han hecho muy bien en la Ciudad de México todo el proceso logístico. ¿Qué pasa en los otros estados? Porque Claudia Sheinbaum ha hecho un buen trabajo en la gestión de la pandemia, complementando la estrategia federal con lo que le toca hacer al estado, en este caso a la Ciudad de México. ¿Qué está sucediendo en los demás estados de la República en donde también se está vacunando y no se le da este seguimiento mediático? Entiendo, tenemos un vicio histórico que es la centralización, pero hay que voltear. Ahorita se está haciendo una vacunación masiva también, por ejemplo, en Ecatepec, y ha sido también, ha tenido problemas de logística. En el sur del país también ha habido problemas muy serios de logística y no se está visibilizando. Yo creo que ahí quienes se quejan de que hubo una actitud discriminatoria, que la hubo por error, pero fue una actitud discriminatoria no vacunar a personas residentes aunque no hayan nacido en México. Yo creo que también hay una actitud discriminatoria al no observar con el mismo nivel de detalle lo que está sucediendo en otros estados de la República. Hay un montón de quejas de estados como Chihuahua o Guanajuato, en donde la vacunación no ha sido con esta transparencia que en la Ciudad de México se ha llevado a cabo. Entonces, los gobiernos estatales son quienes tienen que garantizar que haya una logística adecuada en este proceso de vacunación. El gobierno federal tiene que hacer llegar las vacunas de manera segura, de manera eficaz. De acuerdo. Pero los estados son los que tienen que garantizar que haya mayor eficacia y no se está observando con el mismo nivel de detalle lo que sucede en el resto del país. Lecona, ¿tú cómo estás viendo el proceso de vacunación y cómo prevenir estos casos de discriminación para que no vuelvan a ocurrir? Bueno, yo coincido con Eder en esto último, y digo, discriminación es discriminación. Todo parte de que precisamente esto que hablábamos la semana pasada de los 2 tipos de funcionarios que concurren en los centros de vacunación, los federales y los locales. Y ahí hubo vistos de desorden, de desorganización. No sabemos quién da este tipo de órdenes, es algo que ya deberíamos de saber. Pero también justo la semana pasada que hablábamos de esta crónica que hizo Sergio Aguayo del primer día de vacunación, una parte, algo que a mí me dijo, que nos lo dijo en lo personal, es que a él veía con buenos ojos el hecho de que Claudia Sheinbaum, y es algo que no vi que trascendiera mucho en la prensa, se fue a parar el primer día de la vacunación después del desorden de la mañana, en la tarde, a disculparse con las personas que estaban ahí ya por largas horas en la fila. O sea, lo que decía Sergio es ese tipo de gestos se agradecen y hasta hacen comprensible para la gente que por ser los primeros días apenas estén agarrando la onda de cómo lo tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer bien. Entonces creo que eso marca una buena diferencia
o eso pone una línea de la mala voluntad o de la mala fe. Efectivamente, como bien dice Eder, hay muchas situaciones en otros estados que donde no se está actuando ni con esa transparencia y donde no hay una explicación, como a lo que hoy denunciaba Javier Garza Ramos, gran periodista de La Laguna. 9 días después de que el gobierno federal mandó a Coahuila 20.800 vacunas de AstraZeneca contra COVID-19 para aplicarse en adultos mayores, solamente se han puesto 11.612 inyecciones. Dice Javier Garza que al ritmo de 1.290 por día, toda la población del estado quedará vacunada en 5 años. El único municipio de La Laguna de Coahuila donde se ha aplicado la vacuna es Viesca y desde el lunes no se pone una sola inyección. Entonces, vimos hoy también escenas de algunos adultos mayores que bloquearon vialidades en Ecatepec porque no se abrieron los centros de vacunación. Yo creo que en Ciudad de México afortunadamente se está aprendiendo bien de las malas experiencias o de esta curva de aprendizaje de la semana pasada, y ojalá todo vaya mejorando. Las crónicas de hoy ya contrastan completamente con lo de la semana pasada. Hablan de hasta paquetes de lunch que les estaban dando ahí a las personas mayores que no esperaban en algunos casos ni 20 minutos para ser vacunados. Que ha enfatizado, de hecho, las autoridades que no tienen que ir a hacer filas, que no tienen que ir a las 5 de la mañana a apartar su lugar, que tienen que presentarse solo un poco antes de la hora de la cita que se les asignó. Entonces son cosas que creo que hay que reconocer. Pasan este tipo de situaciones, se tienen que reconocer y esperar que, me sumo a lo que dice Eder, que en el resto del país se actúe con más transparencia y con esta sensibilidad. Es muy importante actuar con sensibilidad para generar esa confianza que necesitamos en el proceso de vacunación. Bien, Dolores, tú coincides con Alfredo. Hemos visto una mejoría en la organización, en el proceso de vacunación. ¿Y qué retos encuentras? Pues mira, yo sinceramente creo que la CDMX ha recibido muchísimas críticas en estos términos. Sin embargo, como una persona norteña que vive pues evidentemente en otros lugares y que ha vivido en la Ciudad de México, yo creo que se ha tenido un desempeño de la pandemia siempre en vías de mejora, ¿no? Incluso desde el encierro hasta ahora, si hacemos un análisis, creo que la jefa de gobierno siempre ha tratado de mejorar los procesos, y también esto tiene que ser obligado, porque la Ciudad de México es el ejemplo para todo el país, y además tienen un nivel de población enorme, lo que complica muchísimo más la cuestión de la vacunación, y por otro lado también es una ciudad que recoge a muchísimas personas de otros lugares, de otros países, también visitantes, etcétera. Entonces, definitivamente, pues no pueden haber medidas discriminantes en el acceso a la vacuna, mucho menos en este caso. Por ejemplo, sí tenemos que ver con lupa y no centralizar únicamente a la Ciudad de México lo que está pasando en el contexto de la vacunación, en términos de la transparencia, del número de vacunas, cómo se están aplicando, hacia dónde se están yendo específicamente. Por ejemplo, en el caso del estado de Sonora, en el gobierno de Sonora, a mí me pareció, pues, y lo quiero decir porque me pareció muy alentador, que la Secretaría de Salud específicamente, incluso en zonas marginadas o muy alejadas, digamos, estaban yendo a vacunar a las personas adultas mayores, quienes no podían acudir presencialmente allí. Entonces, personas que tenían alguna condición específica de salud recibían la vacuna en su casa. Y eso, la verdad, nos habla de más allá de los partidos políticos, más allá de las campañas electorales, más allá de que si nos caemos bien o no como gobierno, tenemos que poner al centro la política pública para las personas y para el acceso en un momento completamente de crisis. Entonces yo sí quisiera reconocer eso, y también la necesidad y la urgencia, y lo tengo que decir porque pues vivo en Sonora, vivo en otro lado, y lo tengo que decir porque lo veo. Es necesario que las vacunas lleguen, ¿no? Es necesario que las vacunas lleguen a cada uno de los rincones, a cada uno de los municipios, y que no se centre el debate únicamente en lo que pasa en la Ciudad de México, que es muy importante, que hay un gran nivel poblacional allá, que hay mucha gente que lo está padeciendo, lo entiendo, pero México es un país enorme y hay que distribuir ese acceso y obviamente ajustar en términos de logística y de administración, de acuerdo, y que haya la voluntad política para hacerlo. Bien, pues se terminó el tema para discutirlo esta noche, pero sin duda vamos a darle seguimiento a la vacunación en nuestro país y aquí en la Ciudad de México también. Vamos a un corte y regresamos ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. No te vayas.